comenzamos, porque si no se va a hacer muy largo. Pues, buenas tardes a todos. Hoy estamos el Grupo Blanco Legal casi al completo y era para un poco ponernos en contacto, comenzar la nueva temporada y ya empezar a partir de aquí a trabajar, porque ya estamos en octubre y se nos ha hecho muy largo el verano. Y empezábamos con el tema de los números para saber qué preguntas tenéis o si podemos ayudaros en ese sentido. Y para eso está con nosotros Ignacio, que es el encargado de la gestión numérica en todos sus aspectos en el despacho. Entonces, teníamos varias preguntas que nos habían hecho con anticipación. Y la primera y más principal era la que había hecho Conchi, que preguntaba por el principio. ¿Qué números hay que tener en cuenta? Cuando hablamos de números con respecto al negocio, ¿qué números tenemos que tener en cuenta? Porque ella se plantea que no sabe muy bien qué es lo que tiene que tener en cuenta para cuando hablamos de sacar conclusiones o de hacer, no sabe qué números tiene que tener en cuenta. A partir de ahí ya iríamos avanzando en los datos que gestionamos. Entonces, todo viene porque yo siempre cuento que la información que tenemos, si no la gestionamos bien, es como si no tuviéramos nada y que lo importante de poder hacer con los datos que tenemos, sacar conclusiones, es lo que nos hace poder tomar buenas decisiones. Entonces, Ignacio, si tú nos explicas qué números con qué números partimos en un negocio, o por lo menos en cuáles nos tenemos que fijar fundamentalmente. Bueno, esto es un poquitín complejo. Vamos a ver, en principio los números que tendríamos que ver, primero es decir, cuánto nos puede costar el abrir el negocio, o sea, unos costes de instalación, bien si tenemos una tienda o un taller físico, tanto como si es por internet, y luego los costes de producción, de la prestación del servicio, fabricación o venta del producto que sea. Eso muchas veces se olvida y es bastante importante porque hay que financiarlo. Y los números, por supuesto, tienen que salir en positivo. Entonces, yo sí que haría siempre un repaso fuerte a todo lo que sea los costes de apertura, de instalación o de creación del negocio, en primer lugar. Y después, el coste, evidentemente, individual de la prestación del servicio, la venta, la producción del bien, lo que fuera. Ignacio, y cuando, por ejemplo, Conchi, que su negocio es online, que no ha tenido que destinar unos ingresos, o sea, no es lo mismo abrir un negocio offline que requiere una inversión más grande, sino que ella trabaja en un despacho en casa, con el ordenador que tenemos, y no tiene ese desembolso inicial, así como apertura de negocio. Bueno, al final es lo mismo. Tú si tienes un negocio online, al final tienes que tener un ordenador en casa, si trabajas en casa o en la oficina que te has montado, tienes que tener una página web, tienes que tener unos suministradores de servicio de telefonía y ahí hay una inversión inicial. Luego está el tema de la publicidad que hay que hacer al principio para que la gente te conozca y al final te demande tu servicio. Esos son los básicos. Pueden ser muy bajitos, pero también pueden ser muy altos. Sobre todo teniendo en cuenta que hay que ajustarlos al retorno económico que existe después. El producto que yo vendo, el servicio que presto, ¿qué margen de beneficio me deja? No es lo mismo que me deje un céntimo que me deje 1.000 euros cada unidad. Lo voy a tener que ajustar mucho. Y al final hay que establecer un plazo para amortizar esa inversión inicial, que según en función de la inversión será 1 año, 2 años, 5 años. Normalmente más de 5 no es interesante, salvo que sean inversiones realmente muy importantes. Y eso es lo que hay que ir estableciendo. Al final es decir, ¿cuánto me cuesta la página web? ¿Cuánto me cuesta el ordenador y periféricos que tengo en casa? ¿Cuánto me cuesta esa inversión en publicidad que tengo que hacer al principio? Todo eso
hay que vigilarlo bien porque hay que financiarlo, hay que ver en qué plazo vamos a poder obtener el retorno e ir mirando cómo ir mejorando cada vez el día a día. Vale, entonces aquí sería súper importante acertar con el precio del producto o servicio. Claro. Siempre es donde más pegas tenemos, sobre todo en los servicios, que no hay compra de nada, que los gastos se mezclan un poco con los gastos de casa, que compartes el ordenador para trabajar y para navegar o cualquier cosa así. Entonces, a la hora de poder saber, ¿cómo sabemos si hemos puesto bien el precio de nuestro servicio? Bueno, lo sabremos cuando nos compren mucho, pero la mejor manera siempre es hacer una tabla de costes individualizados. De hecho, tenemos por ahí unas hojitas de cálculo donde podemos ir estableciendo el coste de cada producto, establecer nuestro margen de beneficio y con eso sabemos cuánto nos cuesta y por cuánto lo podríamos vender sin perder dinero. Luego, evidentemente, el mercado también impone precios. Si hay mucha competencia, los precios serán más bajos y los márgenes más pequeños. Pero empezamos por ahí, hacer una tabla de costes lo más ajustada posible. De esa manera podemos tener al final una idea muy clara de si el precio que hacemos es bueno o no es bueno. Vale. Entonces, pues si os parece, cuando subamos el vídeo a YouTube, nosotros tenemos una tablita de cálculo de cuánto vale lo que vendo, da igual que sea servicio, producto o manufacturado, porque creas tus propios productos, en el que te lleva una listita de todas las cosas a tener en cuenta para llegar a saber qué precio poner. Lo podemos compartir y así también, si de ahí surgen dudas, podéis escribirnos. Pues Leti, hablando un poco de eso, nos dejó una pregunta que no ha llegado, no hay, que dice, ¿y qué números no vigilo, o sea, no pierdo nunca de vista para saber si voy bien? Hay tres números en general, o tres orígenes. Uno, evidentemente, que estoy vendiendo por encima del coste, para tener un beneficio en cada operación. Ese es el primero. Luego, hay que ver el número de operaciones. Recordemos que el comercio, desde la invención del comercio, es margen por rotación, es decir, el margen de cada operación por el número de operaciones. Y eso hay que tenerlo muy presente. Al final, yo puedo ganar muy poco en una operación, pero si hago miles, gano dinero, o puedo ganar muchísimo y haciendo pocas operaciones. Todo va a depender del producto que tengamos. No es lo mismo vender automóviles, que en cada automóvil tengo un margen más alto, que vender patatas, que por cada kilo de patatas tengo un margen muy pequeño. Y eso sí que hay que recordarlo. Y luego, sobre todo, también hay que tener presente lo que es la cartera de clientes. La cartera de clientes tiene que ser lo suficientemente amplia. Primero, porque nos permitirá ganar más dinero, pero sobre todo para que no haya demasiadas oscilaciones en los márgenes que tenemos cada vez, en cada día. Pero eso yo no lo he entendido bien. Por el tema de las... O sea, sé que una cartera de clientes estable es muchísimo mejor porque te permite... No solamente que sea estable, es el número total de clientes. Vale. Uno puede, para saber si, por ejemplo, te funciona una campaña de publicidad, tú dices, no solamente cuántas unidades voy a vender, sino a cuánta gente se la voy a vender. Porque puede ocurrir que la gente no te compre dos veces lo mismo. El ejemplo que he puesto antes de los automóviles. La gente no se compra un automóvil cada día o cada semana. Se lo compra cada varios años. Entonces, ahí mi número de cliente, o sea, el número de ventas puede ser más o menos estable. Y un cliente no me va a comprar dos veces. Sin embargo, si amplío el número de clientes, sí que voy a vender más. Y por eso es importante ampliar siempre la cartera de clientes y es un número a tener muy presente.
Se Vale. suele olvidar, se va siempre a la venta bruta, en bruto, y no al número de clientes. Y entonces, Ignacio, si yo que llevo 1000 años ya trabajando y nunca miro números, de repente tengo que enfrentarme a mis números, ¿qué hago? O sea, tú los Vale, míos no pues, sabes de memoria, pero si no supiéramos, no tuviéramos pues lo que veríamos es, primero, los precios a los que vendemos nuestros servicios, el precio si final. el precio final, si cubre nuestros costes. Calculamos horas de trabajo o de estudio, el material que podamos usar, los costes generales que tenemos, porque tenemos una oficina abierta al público y hay una serie de costes, costes de personal, etcétera. Entonces, con eso averiguamos nuestro coste lo más exacto posible de nuestro servicio. Y luego lo que vemos siempre es ¿a cuánta gente se lo vendemos? Porque lo mismo, hay productos o servicios que los vendes una vez al año y solamente lo vendes una vez al año o una vez cada 2 años. Sin embargo, si tú haces las acciones en obtener mayor número de clientes, tu negocio va a crecer. Y otra pregunta, ¿en cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo hay que revisar esos datos? O sea, imagínate que no hemos visto nunca, nos ponemos al día, los vemos y cuándo todo hay que hacer el seguimiento. Vamos a ver, por ejemplo, para llevar un control de costes es bueno hacerlo por lo menos una vez al año. A lo mejor no todos los costes todos los años, pero sí todos los años hacer una revisión de que nos cuesta pues eso, el suministro eléctrico, el material de papelería, el teléfono, etcétera, para poder ir optimizando ese coste. Luego hay otros, para ver cuántos clientes tengo, pues eso lo ideal sería hacer también una vez al año, hacer un control, de decir cuántos tengo, o al hacer una acción específica de publicidad, cuántos tenía antes, cuántos tengo después, también para saber si ha sido eficaz o no. Vale. Vale. ¿Y cómo comparo los datos de un año a otro? Pues en columnas de números, que es muy fácil. Vamos a ver. Yo las comparo siempre bueno, yo como soy contable de formación, pues lo busco siempre con los números más completos posibles. Yo tengo mis hojas de cálculo donde tengo los ingresos brutos por secciones y demás, y luego los gastos por secciones, que es una información que saco normalmente directamente de la contabilidad. Y entonces, Se puede llevar una contabilidad muy simplificada, pero hay que llevarla. vale, Ignacio, pero entonces estos datos que tú nos dices que son fundamentales, podríamos sacarlos de los datos fiscales, que estamos obligados en mayor o menor medida todos. Sí, complementándolos con algunas cosas, porque no todos los gastos van a ser deducibles, entonces no los contabilizaremos en nuestra contabilidad fiscal, pero sí que los tenemos que tener presentes. Sobre todo, por ejemplo, la gente que hoy en día trabaja en casa, que no todos los gastos que vamos a asumir nos permite Hacienda que nos los pongamos como gastos. Entonces, eso es muy importante. Vale. Vale, pero sí que podríamos partir, ya que tenemos que hacer... Sí, partiendo de ahí y ir haciendo. ir añadiendo. Vale. Y el número de clientes, pues es tan fácil como coger la lista de ¿cuántos clientes tengo? ¿Estos clientes son habituales, no son habituales? ¿Tienen un producto concreto? ¿Tienen un montón de productos? Vamos a ir mirando y si hay algún producto estrella, por decirlo de alguna forma, es el que más vamos a mirar. Vale. Y ya que hablamos de los clientes, Noemí, lo que pasa es que no ha podido venir hoy, pero le prometí que le contestaríamos. Nos pregunta, a ella le interesa saber el coste de adquisición de un cliente, de cada cliente en concreto. Vamos a ver. Antes de que empieces a ganar dinero con el cliente, ¿cuánto te cuesta? Preindividualizado. Porque vale. el tipo de servicio que ofrezcas tendrás o sea, te costará más o te costará menos. Claro, hay que ver el tipo de servicio.
cuál va a ser la habitualidad de ese servicio, es decir, la rotación. ¿Es un servicio que voy a prestar una vez en la vida, una vez al año, 1000 veces al año, todas las semanas 2 veces? Eso es importantísimo verlo, porque al final la forma de verlo va a ser distinta. Si es un servicio reiterado, que vamos a prestar pues, de una forma todos los meses, pongamos por ejemplo, el mismo servicio, no puedo gastarme más de en torno a 3-4 meses de beneficio para conseguir un cliente, porque entonces no es muy interesante, salvo que lo quiera por una causa muy especial, porque es un nombre muy significado que me serviría a mí para conseguir otros clientes adicionales, porque tengo unos muy buenos contactos. Al final, más de 3-4 meses de beneficio no debe llevar. Y en las operaciones de estas más esporádicas, porque son más importantes, no más de un 20-25% del beneficio como mucho. Ya digo, salvo que hay otras causas que puedan interesarnos por 1000 razones. Vale. ¿Y cómo sabríamos, cómo llegaríamos a ese número? Vamos a ver, si voy a ofrecer un servicio o pretendo prestar un servicio a un cliente concreto, yo el servicio sé lo que me cuesta y sé a qué precio lo quiero vender. Tengo mi beneficio. Pues si ese beneficio, volvemos al ejemplo anterior, va a ser mensual, bueno, pues multiplico por 3, por 4 y me da el total. Ese sería el ideal. A veces interesa, pues, aunque sea ganando un poco menos, conseguir más clientes porque eso me puede permitir entrar en otros mercados o me puede incluso permitir a partir de cierto volumen desarrollar otros servicios que si no, no tienen sentido. Y bueno, pues puedo hacer, pero lo ideal sería no superar esa cifra nunca. Vale. Y entonces, en otro orden de cosas, si sabemos el coste, sabemos nuestro beneficio, ya tenemos por lo menos un año vista con todos los datos para poder tener información, ¿cuándo te plantearías invertir? Que la inversión siempre nos lleva de cabeza. No, vamos a ver, la inversión, ahí está. Ya has realizado la inversión inicial, esa ya está, que de normal es la que más tenemos en cuenta siempre porque es la primera y la más gorda, pero tú para crecer empresarialmente, ¿cuándo te plantearías invertir? Vamos a ver, inviertes siempre, o debes invertir siempre. Lo que sí que hay que ver es, en función del tipo de servicio, de producto que tengamos, invertiremos más o menos o estaremos obligados porque el mercado te obliga muchas veces. Hay negocios que van evolucionando muy rápidamente y que no tienes más remedio que invertir muchísimo de forma constante. Otros son mucho más estables y puedes permitirte el lujo de ir más relajado. Pero hoy en día hay que estar invirtiendo constantemente en nuevos equipos, en obtención de información, en la formación propia nuestra, porque el mercado está cambiando muchísimo y a mucha velocidad en los últimos años. ¿Y qué porcentaje sería bueno mantener de los beneficios, o sea, de los ingresos que tú tengas en el año? ¿Qué beneficio, o sea, el porcentaje que podríamos destinar, yendo todo bien, a la inversión? Bueno, pues ahí, eso es lo que decía antes, que depende el tipo de producto y en el mercado en el que estemos. En uno muy estable, pues a lo mejor con un 5% anual del beneficio, vamos, sobrados, y en uno muy cambiante o que requiera, o porque haya cambios muy importantes, pues tenemos que subir al 20%. Eso hay que verlo en caso por caso y sobre todo viendo cómo evoluciona cada uno de los mercados. En informática, por ejemplo, hoy en día está más o menos estable, pero hemos pasado de todos los años hay que cambiar algo, hay que comprar nuevos equipos porque se quedan obsoletos enseguida, hay que comprar software nuevo porque el anterior ya no funciona o no nos permite llegar a donde queremos llegar, y eso ha habido que hacerlo muy rápido. Hay otras cosas que alguien que se dedica a temas de artesanía probablemente no tenga que hacer una inversión tan fuerte. Vale. Y cuando tienes que invertir, por ejemplo,
en el grupo todo el mundo se dedica al mercado online, en el que, pues, aunque sea en marketing, hay que invertir seguido, hay que invertir en plataformas para tratamiento de datos, en el ambiente en el que lo que vendes es sobre todo servicios. Porque el coste de producción casi siempre pasa por tu tiempo, porque eres tú el que desarrolla el producto, aunque sea un infoproducto. Ahí de qué estaríamos hablando. Se fue. Ah, no. Sí, me han llamado por teléfono y se me ha conectado el iPad directamente. La pregunta era muy, muy difícil. A ver, repíteme la pregunta y así la... Lo que yo te decía es, sabemos que la inversión depende mucho de cada negocio en concreto, pero partiendo de que todos los miembros de nuestro grupo lo que se dedican es al negocio online, en el que hay gente que vende producto físico, pero la mayoría vende servicios infoproductos, en el que el coste de adquisición siempre es tu tiempo que tardas en desarrollar un poco y un poco más. Entonces, ahí el porcentaje que sería bueno de invertir seguiría siendo igual que antes. Bueno, hemos hablado antes que hay una inversión para productos, digamos, intangibles, pero sigue siendo una inversión, porque al final tienes que dedicar tu tiempo, tienes que dedicarlo y hay que valorarlo en dinero. Vale. Además de eso, tienes que saber ese producto que tú estás desarrollando y que quieres vender, cómo lo vas a vender. Pues igual te interesa, no, seguro que te interesa contratar publicidad para tener mayor visualización. Puede que te haga falta un sistema de envíos de productos más eficaz o mejor adaptado al tipo de producto. Si alguien va a vender, no sé, el ejemplo que es de venta online más claro, que es el de Amazon, si vendo libros tendré que tener una paquetería específica para libros y unos envoltorios y eso hay que ver cuál al final es más óptimo. Vale. Otra cosa que yo vendo un servicio absolutamente intangible, porque hago diseño o esto, pues ahí lo que tendré que ver es cómo hacer más visual mi negocio. Tendré que mejorar mi página web, tendré que entrar en redes sociales, con lo cual tengo que tener a alguien que me lo lleve, tengo que estar mirando la inversión en publicidad, que no deja de ser eso, y luego también, sobre todo, el tiempo, que el tiempo hay que valorarlo. Vale, entonces al final lo que yo veo es que se transforma casi todo en optimizar la eficacia de lo que vendemos, que sea... Claro, pero eso implica una inversión siempre. Vale. Eso implica una inversión, porque tienes que tener un mejor software para desarrollar lo tuyo, pues tendrás que comprarlo. Necesitas unas redes sociales que muevan tu producto, pues tendrás que contratar a alguien para que las mueva, porque tú te estás dedicando a producir. Vale, vale. Eso es inversión. Ledice está preguntando si por reinvertir lo que estamos hablando ahora se incluye también el tema de ampliar el equipo y delegar. Sí, siempre. Vamos a ver, ampliar el equipo siempre. Siempre. Y además hay que ir mirando porque la tecnología cambia muy rápidamente últimamente y hay que estar más... De equipo de personas, Ignacio. De equipo de personas. Hombre, el ampliar puede ser necesario, el equipo de personas, porque no llegues a más y entonces tengas que delegar ciertas cosas porque no lo puedes asumir todo. ¿Y el coste de todo eso tú lo tomarías como inversión? No, eso no es tanto una inversión como luego hay que transformarlo en un coste de producción directo. O sea, porque la inversión sería, por ejemplo, formar a ese personal. Esa es una inversión. Pero pagar su servicio, bien como salario, bien como retribución profesional, no es una inversión, es un coste corriente. Pero sí que hay que tenerlo presente, evidentemente.
Al final, el coste será el reorganizar mi empresa para poder asumir esa ampliación de personal, ¿cómo es? Pues eso sí que es una inversión. Vale. ¿Y cómo pasamos? O sea, yo, por ejemplo, si tenemos que contratar a más personal, yo, en principio, pienso, con los ingresos que hoy tengo, puedo asumir ese coste ordinario, pero eso nos va a llevar a revisar nuestros precios. Puede. Lo que hay que ver es, sobre todo, vamos a ver, los precios hay que estar revisándolos cada vez que cambia el coste. Entonces, evidentemente, si amplío mis costes, he de revisar los precios. Lo que ocurre es que al final, si con eso voy a obtener un beneficio mayor o un número de ventas mayores, pues el beneficio se puede ampliar. Porque no nos olvidemos que, por ejemplo, el salario, si yo contrato a alguien y le pago un salario, ese salario normalmente va a ser un coste fijo. No es lo mismo repartirlo entre 100 unidades que entre 100.000. Con lo cual, hay que establecer también cuánto debe crecer nuestra producción para que valga la pena tener a alguien contratado. Aunque hablemos de servicios. Aunque hablemos de servicios. Vale. Entonces, siempre tendríamos... A ver, entonces, la inversión que pasa también por el asumir costes corrientes tendría que llevar al final que yo debería crecer en ventas en un número determinado de productos o servicios para que cuadrara todo. Lo ideal sería poder hacer una buena previsión y decir, si yo amplío porque contrato a alguien para que también vaya prestando ese servicio que estamos prestando, ¿en cuánto tengo que crecer? ¿O cuánto voy a poder crecer? Porque eso me permitirá revisar luego los precios de manera que mi margen de beneficio no se vea perjudicado y poder estar en más sitios. Vale. Levi, no sé si te ha respondido la pregunta, pero si quisieras que habláramos de algo más sobre este tema, porque me parece que esto es empezar y no acabar. Entonces, no sé si te ha quedado claro. Si quieres, antes de que pasemos a otro tema, es que está con el altavoz quitado porque están las nenas, pero vamos, en el chat puedes escribir y si te parece ok, pasamos a otro. Raquel, la pregunta la había hecho yo. Ledif lo que preguntaba ponía un curso. Ah, vale. Lo veo en el chat. Ah, es que estás como Raquel Blanco. Entonces claro, por eso. No sé, no te digo que eres tú. Claro. Bueno, te sales de mí. ¿Te ha quedado claro? Entonces sí, la pregunta. A mí sí. Vale, lo de Ledif era lo que estábamos hablando. Infoproductos o cursos que va todo alrededor del mismo tema. Pues también había otra pregunta sobre las herramientas o métodos de llevar los números para cumplir con Hacienda. Entonces, Belén siempre va de cabeza con el tema de cómo gestiono las facturas y los números de la mejor manera posible y que sea lo más sencilla para ella. Yo creo que aquí lo de las herramientas, hay muchas herramientas ahora que te pueden ayudar en ese sentido, es que hay un montón de herramientas que te gestionan la facturación, que te facturan directamente, que te pasan a los libros fiscales. Pero bueno, si tú quieres decir algo al respecto, Ignacio. No, hay que buscar algo que se adapte bien a nuestras necesidades y a nuestras capacidades. Al final, ni una cosa demasiado complicada para que no nos cueste llevarlo, ni demasiado sencilla para que no nos dé la información que nos hace falta. Con independencia de cumplir con Hacienda. Al margen, evidentemente todos tienen que cumplir con Hacienda. Vale. Bueno, en principio hay muchas herramientas que lo que tú haces es o incorporar las facturas de gastos y crear las facturas de ingresos y eso te genera los libros fiscales que con ello, pues, más o menos estás al día. No sé si podríamos, sin sorpresas con Hacienda, porque Hacienda siempre nos da sorpresas. Entonces, cumplir exactamente para no tener nunca problemas con ellos,
pues no se puede asegurar. Lo normal es que si llevas las cosas al día y lo más ordenadas posible, tengamos el menor quebradero de cabeza con Hacienda. Básico es que todos los datos que se incluyan por los gastos no deducibles, que luego hay que ver cada país en su legislación lo que hay. En España hay bastantes cosas que no son deducibles, aunque son gasto, y yo creo que eso es lo que hay que tener más en cuenta para no tener sorpresas. Pues de números no teníamos más preguntas. Si vosotras tenéis alguna duda o alguna cosa que os haya surgido. De todas formas, si a lo largo de la semana van surgiendo dudas, pues en el grupo podéis ir dejándolas y las iremos contestando. Como esto además va surgiendo cuando vas haciendo cosas, que es cuando empiezas, que no se sabe muy bien hoy no tienes la duda y mañana sí, pues si os parece podemos pasar con el tema de documentación, que solo tenemos una pregunta, pero bueno, Rubén puede contestarnos. Él es nuestro especialista en documentación y el que se encarga del archivo, destrucción, un poco los papeles, cada cosa en su sitio. Entonces, teníamos una pregunta sobre cuánto tiempo deben conservarse los documentos de empresa. Sobre todo hablan de facturas, pero también hay otros documentos que forman parte de la empresa y no sabemos muy bien cuánto tiempo guardarlo. Bueno, yo había visto principalmente lo de la factura, que fue lo que preguntó Noemí, y sobre eso no hay varias cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, hay un par de perspectivas desde el punto de vista mercantil o desde el punto de vista fiscal que afectan a las facturas que uno debe conservar. Desde el punto de vista mercantil, por ejemplo, el Código de Comercio dice que hay que conservar las facturas 6 años desde el último asiento que se haya registrado, pero desde el punto de vista fiscal son 4 años. Hay muchas matices, por ejemplo, si hablamos de facturas de inmovilizado, que eso lo controlará mejor Ignacio, pues ya los plazos de conservación de la documentación cambian. En el caso de la ley del IVA, por ejemplo, 4 años, que es la prescripción del impuesto, y en el caso cuando la actividad esta afecta al tema de blanqueo de capitales, también cambian los plazos, eso ya son mayores. Pero básicamente la agencia tributaria no estipula que sea obligatorio conservar las facturas en papel, por ejemplo. No es obligatorio, siempre que si hay facturas en formato digital, siempre que puedas garantizar que son auténticas, vamos, que son fieles al original y que puedas permitirle a la agencia tributaria acceder a ellas en un plazo razonable. Para eso hay algunos, en la web de la agencia tributaria hay directrices sobre software que ayuda a conservar de forma fidedigna los documentos digitales. Pero como preguntaba Noemí, no es obligatorio conservar en papel. Factura, desde lo que recomienda, o que he escuchado que recomienda Ignacio a los clientes, 6 años. Que es mejor en papel o en digital, pues eso ya lo ve cada uno. Acordaros, si es en digital, las copias de seguridad son fundamentales, porque si perdemos en los archivos, no hay manera de recuperarlos. Y lo que tú dices tenemos que tener en cuenta que los impuestos siempre son vencidos, es decir, termina el año y aún continuamos teniendo impuestos sobre ese mismo ejercicio. Por eso los 4 años se transforman en 5 y incluso 6. La agencia tributaria en esta última temporada llega hasta los 10 años con la prescripción, porque hay cosas que el hecho imponible cambia y entonces
transcurre un periodo, por ejemplo, con las deducciones pasa muchísimo. Si tú tienes un periodo de tiempo para deducir y en ese periodo no has hecho la deducción o a partir de ese momento empezaría a contar los 5 años. Por lo tanto, hablamos incluso de 10 y 12 años en los que la prescripción puede jugar en nuestra contra. Si tenemos espacio, lo ideal es guardar ordenado, pues hasta que no nos moleste un poco. Si podemos digitalizar, pues el espacio es menor. Entonces, cuando te cambias de casa no hay que llevarse tantas cosas. Pero sí que es importantísimo las copias entonces de seguridad, porque Hacienda ahora además pide las copias originales de las facturas. Hasta ahora solo pedían libros. Entonces tú mandabas tu libro con tu listado y ya está. Ahora están queriendo compartir con los documentos físicos. Entonces, con eso hay que tener un poco de cuidado. Vivimos tiempos convulsos y entonces cuanta más documentación guardas, pues mejor. Pero bueno, con un buen digitalizando y con un buen archivo, yo creo que eso lo podemos obviar y pasar bien. Luego hay que ver los documentos que son responsabilidad de tu actividad, que habrá cosas que tendremos que guardar más tiempo, no solo por el plazo fiscal. Por ejemplo, yo no destruiría pues, los contratos de prestación de servicios, por ejemplo, la documentación de autorización de protección de datos, todas esas cosas que salen del mundo fiscal y entran dentro del mundo empresarial, pues yo sí que las guardaría más allá de lo que son 4 años. Recordar que el Código Civil, la responsabilidad nos la lleva 15 años. Sí, incidir en que como ahora hay más medios digitales, uno a veces descuida la seguridad con su ordenador y descarga cosas que luego pueden estropear el disco y se van las facturas que no tenía copias de seguridad, se van al garete. Entonces es importante ser consciente de que al tener las cosas en el ordenador, hacer copia de seguridad de eso y tenerlo, revisarla periódicamente y guardar cosas en un formato que sea más estándar, como el PDF, no el JPG, que es más fácil de alterar. Y protegemos los PDFs para que no se puedan modificar con contraste. Hombre, como medida de seguridad, sí, es mejor, para que por si te entra algún troyano, algún virus, un malware en el ordenador, pues sí que es mejor tenerlo con contraseña. Lo que pasa es que si luego no te acuerdas o le pones una muy rebuscada, ni tú mismo podrás acceder a los documentos. Y otra cosa, Rubén, cuando hemos escaneado toda la documentación y destruimos, ¿qué hacemos con los documentos que vamos a destruir? ¿Qué es en lo que menos? Para destruir la documentación que tienes, también tendremos que seguir. Bueno, sí. Seguridad. Pero se tiene que destruir de forma que no sea posible recomponer el documento que destruya. Eso quiere decir picarlo muy chiquitito, muy pequeñito, en trocitos muy pequeños. Hay máquinas para eso de casa o ya cosas más grandes, más profesionales. Pero cuando ya estás bien seguro de que has digitalizado algo y ya lo tienes claro, pues lo puedes destruir perfectamente, sin problema, siempre que sea de esa forma. Vale. Además, hay que tener presente los datos que tenga, porque en las facturas tendrás datos de gente, direcciones, clientes, que eso también es otro tema, que son datos sensibles de tratar, ¿no? Pero con una destructora los puedo destruir. Sí, claro. La destructora tiene que tener... No especifica tanto, pero es mejor que sean... Hay unas que hacen unas tiras, que eso es más fácil, es más sencillo de componer, y hay otras que cortan a cachitos. Vale. Entonces, por ejemplo, cogen las tiras de un folio y podrías llegar a... Pero no te especifican. Pero lo mejor es que mientras sean trozos
pequeñitos es más difícil recomponer un papel, un documento. Conchi nos pregunta ¿qué documento sería bueno tener a la hora de gestionar el negocio además de las facturas? Ignacio, igual tú puedes en eso ayudar más. Tienes un concepto más general. Bueno, vamos a ver, ¿qué documentos hacen falta aparte de las facturas? No. Los contratos, por ejemplo, de cualquier servicio, cualquier suministro, cualquier prestación de servicios que recibamos. Eso es importante, sobre todo porque tenemos la mala costumbre en general de olvidarnos. Tenemos ya el suministro y nos olvidamos de su contrato. Y siempre es bueno porque podemos ver si nos están cobrando de más, de menos, los contratos bancarios, de cuenta corriente, de préstamos, etcétera, porque nos van a decir también qué nos pueden cobrar los bancos y qué no. Y eso es algo que sí que habría que tener también bien organizado y presente y revisándolos de vez en cuando para poder sacarles el máximo jugo. Vale, por ejemplo, todos los contratos con tus clientes, Conchi, deberías de tenerlos ordenados, o el tema de protección de datos con todo lo que hay, porque es algo que lo vas a tener que revisar cada cierto tiempo, pues siempre es ir a lo que teníamos de antes. Por ejemplo, pues aunque se puede conseguir hoy copia de todo ello, pero por ejemplo el alta de Hacienda, pues, si la tienes a mano, sabes en qué epígrafe estás dado de alta, o el alta de autónomos, que aunque podemos pedir copia de todo ello, pues son documentos que forman parte de tu vida empresarial, ¿vale? Que cuando lleguen dentro de 20 años no sabrás ni dónde los has puesto, pero si desde un principio tenemos una carpeta en la que guardar la documentación esencial, pues bueno, hoy todos los documentos públicos son firmados electrónicamente, lo que quiere decir es que los vamos a poder conseguir copia en cualquier momento. Pero sobre todo, y pensando también en que tengas problemas con clientes que tengas que gestionar, pues los contratos para mí son fundamentales. Luego un poco cada uno pues tiene, según su forma de trabajar, pues es más de papeles o menos, dependiendo de tu forma, pues cada uno funciona. Pero vamos, lo básico, tampoco te pienses. Por ejemplo, siempre deberás tener las facturas de lo que has invertido, de las inversiones que te deduzcas, sobre todo mientras dura la inversión. Como los guardas también por las garantías, o sea, es un poco, se mezcla todo, pues bueno, no hay mucho por ahí. El tema de documentación, lo que pasa es que es muy amplio, entonces hay muchas cosas a tener en cuenta. Yo creo que la mejor manera es tener un sistema de gestión documental coherente y sencillo que no te impida, no te dé más trabajo que te quite, o tener a Rubén que lo haga, que también es buena idea, pero me parece que la gestión es lo que te va a facilitar más la vida, ¿vale? Y bueno, en principio no hay más preguntas que nos hayan hecho. Esta semana lo que vamos a hacer es dejar a Patricia, que es nuestra especialista en laboral, que le manden preguntas por escrito por si las quiere contestar. Que las preguntas más comunes con la gente del grupo suelen ser temas de estar dados de alta o no en autónomos, o puedo facturar sin ser autónomo, o ese tipo de cosas que además en la red hay muchas respuestas confusas al respecto. Entonces, como son temas más puntuales, Patricia, o bien si quieres contarnos algo ahora, o yo dejaría abierto el hilo para que la gente pregunte y vamos respondiendo las preguntas en concreto, como tú prefieras. Puedes hablar. Sí. Sí. Buenas tardes. Sí, seré muy breve. Simplemente, bueno, comentar que el punto de partida, en este caso, nos lo marca una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de octubre de 1997, y lo que nos dice, o sea, realmente
lo que nos habla un poco de la habitualidad, ¿no? de la actividad económica. Y marca lo que es el salario mínimo interprofesional como o sea, a partir del cual uno sí tiene la obligación de darse de alta de autónomo. Porque a partir de esa cifra se considera que sí que hay una habitualidad en la actividad económica. Por debajo de esa cifra no se considera tal. Y de hecho es Inspección de Trabajo, es el criterio que está utilizando a efectos de la comprobación de si están correctamente dados de alta de autónomo o no a la hora de pues, entrar a investigar. Simplemente comentar eso. Luego también deciros que el salario mínimo interprofesional este año como cifra mensual con el prorrateo de paga son 825,65 euros en cifra anual estamos hablando de 9.907,80. Normalmente es a finales de año cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado el salario mínimo interprofesional y es el que nos marca este criterio para darnos de alta de autónomo o no. Y es por el cual se considera la habitualidad en la actividad económica o no. Simplemente eso. A partir de esta pincelada, ya pues si queréis ampliamos más información con las preguntas que me hagáis y bueno, pues eso. Gracias. Gracias, Patricia. Pues si os parece, lo dejamos por hoy, porque hay muchas cosas en las que reflexionar y pensar. Esto es un mundo todo él. Sabéis que todas las dudas que tengáis podéis venir al grupo a dejarlas y las iremos contestando. Muchas gracias por venir y pues hasta la próxima.